Estamos de regreso en esta noche de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula desde Rusia en pleno campeonato mundial. Va a arrancar la fase donde se van a enfrentar los 16 mejores equipos que quedan hasta el momento en el torneo. No deja de ser positivo que México sea una de esas 16 selecciones que están en los octavos de final del Mundial de Rusia. Hay un gran dato que la vez pasada en SportsCenter, Alex, comentabas. Es México el segundo equipo con la racha activa más prolongada de apariciones en esta ronda de eliminación directa, solamente detrás de Brasil. El tema es que en esa racha no se ha podido avanzar a la siguiente instancia. Sí, y si esta generación, no sé, lo hemos discutido, ¿cuántos? ¿3, 4 años? ¿Si es la mejor de la historia? Porque hay futbolistas en Europa, nos hemos cansado de discutirlo. Sí sé que es la generación de México con más suerte en la historia. Lo de Graham Zusi y lo de Corea el otro día, es que si eso no lo pueden aprovechar, ya no sé qué más pueden esperar. ¿Quieren historia? ¿Querían trascender? Ahí lo tienen el lunes en Samara. No, el plato está servida a la mesa. Pero no es solo suerte. Aprovechen. No es solo suerte. Han tenido suerte en clasificar con aquella de Estados Unidos y esta de Corea. Sí, yo lo que digo es que no solo es suerte, eso es todo. ¿Para avanzar? No, o sea que en esos casos concretos... Es una combinación, ¿no? Sí, o sea, no solamente son temas de suerte los que te han puesto en esas posiciones. Que alguien te impulsó, o sea, que no dependió nada más de ti. No quedó en tu mejor generación de la historia, ¿no? Sí. Bueno, pues la de Costa Rica, pues ahí sí, si no entra el gol de Zusi, te vas para casa, ¿no? Ni siquiera al repechaje. Está bien, pero yo lo que no creo es que sea un tema nada más de suerte, eso es todo lo que discuto, pero bueno, creo que no es el momento, ¿no? Bueno, no, porque Caro Padrón nos está esperando y eso. Que la canción. Vamos a hacer un cambio de juego hasta Saransk, de Moscú a Saransk, para escucharte, Caro. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Bueno, yo me encuentro fuera de la Mordovia Arena, donde Panamá apenas acaba de terminar hace nada ese juego, en donde da la sensación que pudieron haber hecho un poco más, terminan marcando un gol. Ahí veíamos a Mería cómo terminaba desviando un balón en un disparo de José Luis Rodríguez el Puma, que representa además 20 añitos apenas la nueva generación del fútbol panameño. Cuando eran menos terminan marcando, porque fue así, la verdad, los primeros minutos estuvieron aguantando en el área, Túnez muy rápida, da la impresión de que Panamá quería tocar tan rápido y salir tan rápido que perdía el balón, se equivocaba y ahí le castigaba entonces a la contra la velocidad de un equipo de Túnez que termina también capitalizando pues lo de siempre, faltas de concentración, consiguiendo espacios también por la banda derecha, donde parte el primer centro de uno de los goles de Youssef, pero bueno. Esta selección panameña había dicho el bolillo, venía a aprender y bueno, ya marcaron también el primer gol Felipe Baloy y ya les queda entonces utilizar esta experiencia, esta primera toma de contacto con un mundial para sentar las bases y poder repetir en las próximas eliminatorias. Sí, es una primera experiencia por parte de Panamá, desde luego un gran mérito venir al Campeonato Mundial, aunque evidentemente el equipo canalero tiene mucho que desarrollar, que crecer futbolísticamente para poder competir de otra manera en los próximos mundiales. Caro, no sé si quieras decir algo más. Sí, justamente con respecto al crecimiento, el bolillo le da oportunidad a chicos jóvenes que van a ser evidentemente el futuro de esta selección, pero Felipe Baloy decía algo interesante hace un par de días en la que fue su última conferencia de prensa. Hoy ni siquiera lo pudimos ver en la cancha en el que pudo haber sido su último partido. Queda esperar si pues la selección de Panamá le organiza algún tipo de despedida a Baloy, que decía, bueno, hoy va a ser mi último encuentro. Veremos entonces si hay algún tipo de homenaje a un jugador histórico para ellos, pero él hablaba del tema de hacer estructura, de tener estadios, de realmente invertir en las prioridades. Decía, por ejemplo, nosotros vinimos acá y de repente no traer a ciertas personas, pero sumar un masajista, sumar un doctor, que terminaron dándose cuenta que les hizo falta acá en la concentración. Pero bueno, lo dicho, esto les va a dar también una idea y te da una perspectiva mundial, ¿no? De dónde estás parado, de qué tienes que mejorar, y yo creo que es una experiencia, más allá de los goles recibidos, más allá de las 3 derrotas, positiva en cuanto a esa toma de contacto. No todo el mundo tiene la oportunidad de estar acá, de ver realmente de primera mano qué se necesita, en qué deben mejorar, y ahora pues le toca entonces a la federación invertir en eso. Correcto, Caro, muchas gracias por la información. Muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, Caro Padrón, que te vaya muy bien. El equipo de Bélgica va a enfrentar a Japón en la siguiente ronda dentro de los octavos de final del Campeonato Mundial. Una confrontación contra el equipo de Inglaterra, que venía con una etiqueta de pues uno de los favoritos para por fin revertir lo que Inglaterra dejó de hacer en años anteriores, y ahí está el equipo de Bélgica, sin embargo, en la siguiente ronda del Mundial. Sí, con una conveniencia, lo hemos comentado ya en otras oportunidades, superior tal vez de caer al segundo lugar en vez del primero, por más que en este caso a Inglaterra le toca enfrentar a Colombia en esta primera ronda. Sí, a partir de cuartos de final puedes encontrar una opción aparentemente no tan complicada, pero vaya, en ese sentido creo que Bélgica tiene un equipazo, lo hemos comentado también, tiene un goleador casi implacable en la persona de Romelu Lukaku, tiene mucho talento en medio campo, un director técnico que le ha sabido sacar el mejor provecho a esta generación de futbolistas. Más de 10 de ellos triunfan, no cualquier cosa. En la Liga Premier hoy hizo cambios completamente en su alineación y se quedan con el primer lugar del grupo. Sí, el partido de Inglaterra el martes contra Colombia, perdón Alex, puede ser estupendo, sí, claro. Estupendo banquete de fútbol para el próximo martes acá en el Mundial. Además saben colombianos e ingleses que avanzando de ahí, el rival siguiente puede ser Suiza o Suecia. Así que desde luego se te abre un cierto panorama. Para Inglaterra hoy la derrota sí te manda como segundo de grupo, pero te manda la llave accesible. Inglaterra no debe estar tan deprimido, tan triste por lo que le ha sucedido hoy. Bélgica junto con Croacia y Uruguay, las únicas tres con paso perfecto, 9 de 9 en fase de grupos. Lo de Croacia en esa llave, accesible entre comillas. Ojo que después creo que España en cuartos, que parece se puede dar, Croacia contra España, le puede sacar un susto al equipo de Fernando Hierro, por el equipo y por lo que ha mostrado el equipo croata y por lo poco o las dudas que ha dejado España, que tiene la pelota como casi siempre, pero que está generando poco realmente con ella. Y que hace mucha agua cuando no tiene el balón en su poder, cuando tiene que replegar, cuando tiene que defender, cuando tiene que cubrir espacios, deja mucho que desear, con un Sergio Ramos lejos de su mejor versión, con un David De Gea titubeante, dubitativo, que no termina por ser el que vemos semana a semana en la Liga Premier. Hay cosas por resolver en el equipo español y le toca a Fernando Hierro, pues ahora sí meterse de lleno a atender esos temas y no simplemente ser un continuador de lo que venía haciendo Julen Lopetegui. Exacto, interesante el criterio del fair play, porque también es importante en este campeonato mundial el criterio de los puntos, después la diferencia de goles, los goles a favor, la confrontación directa y enseguida el número de tarjetas. Y el equipo de Japón finalmente está también dentro, porque este aspecto disciplinario también pues es importante a la hora de poder permitir que un equipo avance a la siguiente ronda de un campeonato mundial. A mí lo que me llama la atención de Japón es que jugó con fuego hoy el equipo japonés en una buena cantidad de sentidos, porque de entrada el técnico cambia la mitad de su plantilla de lo que venía utilizando como sus jugadores titulares principales, o sea, se avienta rotaciones del 50% de sus titulares, pierde el partido y aún así es que logra obtener el pase a la siguiente ronda, además sin buscar el empate en los últimos minutos, sabiendo que tenía de su lado este último criterio, el último antes de llegar a un sorteo. Prefiero ese criterio a un sorteo volado o pelotitas, lo que ustedes me digan, prefiero este último recurso. Sí, de acuerdo. Sí, pero los últimos 10 minutos Japón no buscó el empate. Nada, con riesgo de que si Senegal hacía gol, quedaba fuera Japón. Arriesgó, jugó sus cartas, dijo mejor yo no arriesgo, que no me hagan gol para no restar en diferencia donde también se iba eliminado. Bueno, hasta una tarjeta le representaba una tarjeta, quedar fuera. Así que bueno, terminan pasando por fair play, aunque los últimos 10 minutos no jugaron. Contra el juego, contra el fair play. Entonces, bueno, hay un tema irónico. Japón va adelante, pero sí, en la historia, bueno, nunca lo habíamos tenido. Caso curioso, otro asterisco, ¿no? Que nos deje esta Copa del Mundo. Pero ¿sabes qué? Vaya, yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho en el lugar del técnico japonés? Te lanzas con banderas desplegadas o atacas para buscar el gol del empate, dividido. Te expones, exactamente, claro, cuando tampoco los polacos ni siquiera iban a presionarte, ellos iban ganando. Yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo, de verdad. Puede ser. O sea, es la carta que vas a jugar, ya lo demás se va de tu alcance. Pues finalmente a eso voy con el tema también de la suerte. Ellos provocaron estar en esa situación y bueno, hoy están en octavos. Oye, y una enseñanza también para la FIFA, para posteriores torneos. Si uno de los criterios va a ser el tema de las tarjetas, pues si ya metimos tecnología para los penales, para los goles, para etcétera, etcétera, puede ser para
apelar una tarjeta una vez terminado el juego. En un momento dado, sí, claro. Sabiendo que después de 3 partidos te puede representar avanzar o quedar fuera. Héctor Moreno ayer, penal que no es amarilla. Imagínate que por una amarilla México se hubiera quedado fuera, una amarilla injusta. Es un buen punto, sí. Entonces, bueno, también se deberán apelar las tarjetas cuando es, insisto, un criterio de desempate. Bueno, ¿y que qué puedas haces? realmente mandar video, ¿no? ¿Qué haces con esas tarjetas que no puedes apelar al momento de que termina el tercer juego de la etapa de grupos? Ahí ya no tienes esa opción. Lo de Héctor Moreno, No, el tal por cual. eso sí, pero si eso hubiera sido decisivo para efectos de alguien que avanzara. Claro. En fin, pero sí tiene que haber más cuidado porque, por ejemplo, tú ves la de Gallardo a los 15 segundos, por Dios, ¿de qué hablamos, no? Exacto, y España va a jugar el domingo contra el equipo de Rusia, el anfitrión del Campeonato Mundial. Vamos contigo, Manu, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Cae la noche, pero no caen las temperaturas aquí en Krasnodar. Seguimos rondando ahora los 30 grados. España que ha entrenado hoy con 40 en el termómetro, casi 45 de sensación térmica y la misma sensación de calor, de calentura, tienen los jugadores con la prensa española, de la que dicen que les están criticando de manera injusta. Ellos mismos hacen autocrítica, ellos mismos dicen que no han estado bien en esta primera fase del Mundial, pero ellos mismos reconocen que no les gusta que se lo digan los demás. Y esto es lo que tiene ahora mismo muy caliente a una selección española que no encuentra la forma de llegar a una entente con los periodistas españoles y tampoco lo consigue con el desastre de departamento de comunicación que tiene la Federación Española de Fútbol en este Mundial. En definitiva, que quedan 3 días para los octavos de final, que Fernando Hierro sigue trabajando pero con muy poquito tiempo. Hoy ha vuelto a trabajar con muchísimo calor en la cancha, pero sin ninguna novedad en lo deportivo. Parece que el único cambio que se aventura es el de Coque por Thiago. Entraría el jugador del Atlético de Madrid, saldría el del Bayern de Múnich y ya veremos si Thiago Aspas, que cada vez que sale marca, jugará con Diego Costa con doble punta frente a los rusos el domingo, o si será Marco Asensio el que entre por Silva en el terreno de juego. En definitiva, que nadie espera una gran revolución, que va a seguir dominando la guardia pretoriana y antigua de esta selección española, que esperemos, a pesar de ello, mejore su juego y tenga el juego que ha tenido en la fase de clasificación. Mañana, último día aquí en Krasnodar, ya se viaja hacia Moscú. El sábado, entrenamiento en el Luzhniki, y el domingo el partido que puede hacer que España pase a cuartos o se vuelva a casa con una gran decepción. Volvemos a la mesa de Radio Fórmula. Heriberto, un saludo desde Krasnodar. Muchas gracias, Manu, qué gusto saludarte. Esto de la localía, que por cierto la palabra localía no existe, es la condición de local o el localismo de los rusos, que no sé qué tanto pueda pesar en un momento dado en el partido contra España, porque hemos visto un apoyo extraordinario de la fanaticada rusa cada vez que su equipo aparece en la cancha en este campeonato mundial. Yo creo que España es mejor que Rusia, pero no sé hasta qué punto pueda influir el ser local para los rusos en este partido dominical. Bueno, un dato nada más lo dejo ahí votando. Jamás España le ha ganado a un equipo organizador de un mundial o de una Eurocopa. Es un dato, nada más. Pero así de favoritos también lucían contra Corea, por ejemplo, y se atravesó Gamal Gandur en el camino, ¿no? Pero bueno, hoy hay otros elementos como el VAR, etcétera. Y vaya, respondiendo a tu pregunta, es claramente superior, con más calidad, con más profundidad el equipo español que el equipo ruso. Siempre que se presenta un juego de esta importancia me gusta hacer el ejercicio. ¿Qué jugador de la selección rusa podría ser titular o podría ser parte de la nómina de 23 de la selección de España? Y vamos a encontrar con que el número es mínimo. Eso te da una medida de la calidad que hay de uno y otro lado. Mínimo, me parece que no hay. O nadie. No hay ninguno, caben los 23. Es más, España podría tener 35 antes que un ruso en su nómina. Es muy probable. Es muy probable. Me quedé pensando en lo de la localidad. ¿Por qué nos corriges, Beto? Cuando vamos a hablar de ese tema y entonces ya empieza uno a trabajar y qué palabra busca que a partir de acá. me acordé. ¿Qué palabra? Entonces nos pone Cada nerviosos, mañana nos haces es que nos así 2 concentremos horas. en otra cosa y nos desconcentremos Así es, en lo que 2 horas estamos. cada mañana, imagínate. Qué cosa. Pero está bien, Bueno, tienes que en fin. elegir bien tus No, palabras. es que luego hay en la jerga periodística deportiva un chorro de palabras que no existen. En la juerga deportiva en también. la juerga otras. deportiva también, pero sí, fíjate que la palabra localía no existe, pero bueno, lo que sí existe es esta condición de local con todo lo que implica. Se dice por ahí que el público no juega, pero tiene su papel el público para apoyar a la selección rusa, aunque creo efectivamente como ustedes que España es mejor y debe avanzar a la siguiente ronda del Mundial, a los cuartos de final. Históricamente en el deporte hemos visto cómo equipos locales, por la fuerza, el empuje de su gente, suele emparejar, ¿no? Alguna eliminatoria que a lo mejor lucía dispareja. Francia en el 98, en fin, hay muchos casos, lo mismo que de Corea en 2002 que platicábamos ahora. Veremos los rusos qué tanto frente pueden hacer, entendiendo que entraron a este mundial como la
selección con menor ranking de las 32 que llegaban a este mundial. Vamos a ir con Diego Muñoz, que tiene el reporte de la selección de Uruguay, que va a enfrentar a Portugal en un buen duelo de los octavos de final. Adelante, Diego. La selección uruguaya prepara su partido ante Portugal. Aquí en Nizhny vive su última jornada previo al vuelo en charter rumbo a Sochi. Está la selección con la tranquilidad de haber hecho una primera fase muy correcta, desde los puntos inobjetable, desde el funcionamiento mucho mejor el último partido que los primeros dos, pero aún así en un mundial tan parejo, con sorpresas como Alemania eliminada, como la clasificación agónica de Argentina, el empate de Brasil ante Suiza y tantos otros resultados que se han dado en esta primera fase del mundial, haber ganado, haber asegurado el 0 en el arco durante los 3 partidos y haber convertido 5 goles, entre ellos 2 de Suárez y 1 de Cavani, le permite a la selección estar tranquila y salir el sábado en Sochi a tratar de ganarle a la selección portuguesa. No será fácil, sabe Uruguay que el partido se presentará complicado, que Portugal es un equipo que tiene muy claro qué juego hacer, qué fútbol practicar y cuánto puede complicar a la selección, y por tanto el plan tiene que salir a la perfección para avanzar a cuartos y volver a Nizhny a esperar al ganador de Francia-Argentina. Cristiano Ronaldo, símbolo del Real Madrid, contra Suárez, uno de los símbolos del Barcelona, frente a frente en este partido. Y vamos a abrochar con el reporte de Javier Gil Navarro, que nos informa sobre la selección de Argentina. Adelante, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy los saludo desde Kazán, lugar donde el seleccionado argentino llegará el día viernes para el sábado jugar por los octavos de final contra Francia. Un partido decisivo, un partido ya en el de mata o muere, como suele decirse, un partido eliminatorio ya en la segunda fase de la Copa del Mundo. El seleccionado que conduce Jorge Sampaoli llega muy entonado debido a lo que sucedió contra Nigeria. Mejoró mucho en lo futbolístico el primer tiempo, fundamentalmente los 35 minutos iniciales. Allí mostró la mejor cara, la mejor versión de Argentina en lo que va de esta Copa del Mundo. Después aparecieron los fantasmas de siempre, el empate de Nigeria y ahí la cabeza del seleccionado que empieza a derivarse y a generarse, a llenarse de dudas, de fantasmas. Afortunadamente para Argentina, sobre el final y gracias a un empuje y a un tesón, no tanto a la parte futbolística, pudo a 3 minutos del cierre sacarse de encima a Nigeria con un gol, una corajeada de Marcos Rojo que ya lo vimos, ingresó al área, una posición que no es muy común en él y definió con algo que tampoco es muy común, con pierna derecha. Pero bueno, ahora se viene Francia y pensando en Francia hay que imaginar un 11 y ese equipo titular sería el siguiente, el mismo que derrotó a Nigeria, con en el arco Armani, la línea de fondo con Mercado, Otamendi, Rojo y Tagliafico, la mitad de la cancha Enzo Pérez, que trabajó diferenciado hoy, pero dicen que va a llegar sin problemas, Mascherano, después Di María, Vanega y más adelantado Messi y el Pipita Higuaín. Entonces, aquí a Kazán el seleccionado llegará el próximo viernes y el sábado gran partido contra Francia. Sí, Javier, fue el en el que Messi estuvo concentrado en la cancha y Maradona obnubilado en la tribuna. Vanega, que dio un partidazo, puede ser pieza fundamental. Qué visión de campo, qué gran pasador, qué jugador tan completo Vanega. Y Argentina pasó con mucho corazón a la siguiente ronda después de que desterró la apatía. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este jueves y vamos a terminar, Alex Ciro, con un pequeño balance de lo que vimos en esta primera etapa del Campeonato Mundial. ¿Qué les ha parecido el VAR, el nivel futbolístico, las figuras, el equipo mexicano? Lo de México, hijo, de más bipolar. O menos, sí. Sabíamos que le iba a costar trabajo, sobre todo contra Alemania, eso lo imaginábamos, y sabíamos que iba a definir el grupo contra Suecia, como terminó sucediendo, que en el cruce podía estar Brasil, tal cual como está el escenario para el próximo lunes. Yo de México lo dejaría en stand-by, creo que ha cumplido, ha sido un buen mundial hasta acá.
pero veremos si puede trascender más allá del cuarto partido, que históricamente es la piedra, ¿no? Y el gran obstáculo que tiene el fútbol mexicano, para ver si ya realmente creció y si sus futbolistas en Europa tienen esa personalidad como para dar ese paso. Después lo de Bélgica me ha gustado mucho por lapsos, el fútbol que tiene, el potencial ofensivo. Hablábamos de una generación joven, también la mejor generación en el fútbol de Bélgica en toda la historia. Me ha gustado, creo que tiene argumentos como para avanzar y después competir, si es Brasil, si es México, para incluso pelear semifinales. Decepción el fútbol africano en general. Ninguno de sus representantes está en la siguiente ronda. Decepción Argentina, a pesar de que termina in extremis. No sé qué versión de Francia veremos a partir de acá, creo que va a mejorar mucho. Uruguay siendo Uruguay, la Uruguay de toda la vida. Portugal muy calculadora. Y del otro lado, Inglaterra con esa generación joven, veremos hasta dónde le da, pero creo que tiene equipo como para también avanzar mínimo hasta semifinales. Yo, para agregar algo más de este tema, este mundial pasa a la historia por ser el primero en el que Alemania no pasa ni siquiera de la etapa de grupos. Eso me parece la sorpresa más grande en este y muchos mundiales de fútbol, porque le pudo pasar a otros campeones del mundo como a Francia, como a España, en el mundial en el que estaban defendiendo ese título del mundo, pero jamás pensamos que le fuera a ocurrir a la infalible selección alemana. Partían arriba en las preferencias para volver a ser campeones. Así de importante era la consideración para el equipo alemán y se quedan en la etapa de grupos mostrando una imagen cansada, distante de su mejor versión, y que ahora se plantea la posibilidad de hacer algún cambio en la dirección técnica. No creo que vaya a ocurrir. Poco antes de la Copa del Mundo habían renovado a Joachim Löw y eso me parece hasta el momento la nota más sonora de este Mundial de Fútbol. Entre muchos moscos estamos terminando la emisión multimedia. Están más bravos que Brasil. Mundialista acá en Moscú. Gracias por su compañía, Ciro, Alex, buenas noches, que les vaya muy bien, hasta mañana.